Uno de los ejes centrales de la actividad de la red fue la defensa de las personas y organizaciones que por distintas vías, movilizaciones, manifestaciones, actos públicos, etcétera, vienen enfrentando las políticas antipopulares de la actual gestión y son el blanco de la represión. Elaboramos cartillas de cuidados generales y orientadas a sectores específicos. Organizamos guardias jurídicas en más de 20 movilizaciones en este año para responder con rapidez ante detenciones y asumimos en muchos casos las defensas pertinentes, coordinando a su vez con las defensas particulares, oficiales y de las organizaciones y organismos. Querellamos en otros casos junto a las víctimas de la represión. También abordamos el plano de la formación de defensoras y defensores de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires y en la de Rosario, y la capacitación sobre la reforma del Código Procesal Penal. Participamos de charlas y talleres para ayudar a elaborar políticas de cuidado y prevención. Elaboramos materiales de difusión para exponer los peligros de cada medida represiva tomada por el gobierno. Llevamos adelante acciones informativas y de divulgación como la realizada frente al Congreso de la Nación contra la sanción de la ley Bases. Fuimos activos protagonistas de la campaña de recolección de firmas por la anulación del DNU 7023. Convocamos junto a los y las sobrevivientes del Centro Clandestino de Desaparición y Tortura Club Atlético a la actividad ahora más que nunca, nunca más, y junto a otras organizaciones integrantes de la red a una jornada de debate y análisis sobre la denominada Ley Antimafias. Matilde. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a todos los presentes. Bueno, voy a continuar con la lectura del informe, el tramo que a mí me toca. La red también participó y acompañó los reclamos que se produjeron en diferentes momentos ante medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que involucraron la afectación de la vida y la salud, particularmente de los sectores más vulnerables, por ejemplo, la suspensión de entrega de insumos para tratamientos oncológicos, la eliminación de cobertura gratuita de medicamentos a la mayoría de las personas jubiladas y pensionadas, entre otras. También acompañamos la lucha de diferentes sectores de la salud ante el anuncio del cierre de centros hospitalarios, como el Hospital Nacional Laura Bonaparte, reclamos salariales, ajustes presupuestarios en instituciones asistenciales, como el Hospital de Niños Garrahan. Asistimos a personas que, ejerciendo su derecho a manifestarse, sufrieron el efecto de gases tóxicos que utilizaron diferentes fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Realizamos las denuncias correspondientes, ofrecimos pruebas y exigimos que se investigue la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión. Nos pronunciamos en innumerable cantidad de oportunidades frente a los atropellos de este gobierno, la quita de derechos, los ataques a distintos colectivos de nuestra sociedad. Nos sumamos a las convocatorias de paros generales y movilizaciones de diferentes sectores que confrontan contra este criminal plan de ajuste, saqueo, hambre y crueldad. Participamos de conferencias de prensa, encuentros plenarios, reuniones multisectoriales, donde seguir articulando la resistencia con aún más organizaciones. Para el 24 de marzo, más de 100 organizaciones y organismos que integramos esta red nos pronunciamos públicamente a través de un documento consensuado llamando a la unidad para la movilización del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, trabajando incansablemente hasta último momento para que ello así fuera y sin duda persistiremos con el empeño hasta que lo logremos, porque nuestro pueblo así lo necesita y demanda por la memoria de las y los 30.000 compañeros desaparecidos. Una gran expresión de nuestro crecimiento y consolidación fue el primer encuentro plenario de la red que llevamos adelante el 14 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el cual participaron más de 200 personas. Se discutió en comisiones una agenda en defensa
del Estado social y democrático y de derechos humanos y cuyas conclusiones hoy forman parte del anexo del presente informe. Mientras fortalecemos el propósito de que nuestra red sea verdaderamente federal, con participación y protagonismo de organizaciones de todas las provincias, llegamos a este primer año con la convicción de que a lo hecho debemos sumar la decisión de redoblar esfuerzos para estar a la altura de lo que las circunstancias demandan, que no es otra cosa que el compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Este informe que hoy presentamos es un paso más en este camino, porque entendemos que es una condición imprescindible para dar la pelea que nos convoca. Es imprescindible tener una caracterización acertada y precisa de los peligros que enfrentamos. Por eso agradecemos la presencia de todos y todas, el acompañamiento y los convocamos a hacer propia esta lucha. Gracias. Gracias, Matilde. Antes de pasarle el teléfono a Carmen, sí me gustaría decir que quiénes nos vamos a ir nombrando con Matías, quiénes nos están... ¿El micrófono? ¿Qué dije? ¿El teléfono? Es por culpa de mi ley. No, decirles que nos está acompañando Pablo Vasco de CADU, Andrea Blauzuc de Mopasol, Camila Juárez Oliva, liberada el 12 de junio, así está anotada y ya tiene como ese mote. Oscar Vallejos de Conado Histórica y compañero de la Central, secretario de Formación. El doctor Barcesat, Emiliano Villar de la Asociación Americana de Juristas. Cristina Camaño de la Universidad de las Madres. Graciela Blancot de la Biblioteca Nacional del Programa de Derechos Humanos, y por ahí comentarles que en la mesita hay unos señaladores justamente del Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que tiene un QR, porque a partir del ingreso a ese QR tiene como objetivo construir a la preservación de la memoria de las distintas visiones y experiencias que han sido surcadas por actos de injusticia, represión y terrorismo de Estado en la historia reciente de nuestro país. El archivo cuenta con testimonios de abuela y madres de Plaza de Mayo, padres, familiares, hijos, exdetenidos y detenidas desaparecidas, expresos y presas políticas, militantes sociales, entre otros. Así que cuando se vayan, no dejen de tomar ese señalador. También se encuentra Martín Vázquez Ascuña de Justicia Legítima, y vamos a ir nombrando, lo veo a Agustín Cetrángolo de hijo, a Nahuel Beibe de la Martín Fierro. Digo, hay un montón de compañeros con los que nos cruzamos cotidianamente en lo que es en el laburo de la red, y ahí vamos a ir mencionando entre todos. Y Sabina, no sé por qué no viene, no se quiere sentar acá con nosotros y nosotras, tiene su silla, pero bueno, la esperamos para cuando quiera. Ahora sí arrancamos con la lectura del informe. Síntesis del informe. Ay, no, pero vas a ver. ¿Bien cerquita? Ahí. Síntesis del informe. El gobierno de Milei está desenvolviendo un nuevo ensayo de las políticas que desde mediados de los años 70 apuntan a desconstruir las articulaciones de poder del movimiento popular, interpretadas como traba para la implantación de un escalón superior del proceso de acumulación del capital en favor de las élites. El iniciado en diciembre de 2023 es el cuarto de la saga, 1975 a 1983, 1987-2002, 2016 a 2019. Las medidas de shock ejecutadas por Javier Milei generaron una caída en los indicadores macroeconómicos existentes. La actividad económica, comparada con los niveles 2023 y anteriores, están aún por debajo, lejos de restablecerse. Los guarismos mensuales de la inflación muestran un descenso respecto de la primera mitad del año, debido principalmente a la caída del consumo de hogares y empresas, fruto de la retracción de la actividad económica, el mantenimiento de un ritmo de devaluación del peso respecto del dólar
y la subestimación en el índice de precios al consumidor que ha tenido la desregulación de electricidad, gas, agua, telefonía, transporte y alquiler de vivienda. El grado de deterioro del poder de compra de los hogares que se sostiene con ingresos previsionales es más grave que el resto de los casos. Se congeló en 70.000 pesos el complemento para el haber mínimo. Se quitaron derechos de acceso a tarifas preferenciales en servicios esenciales. Se recortó el acceso a la gratuidad de medicamentos usados en tratamientos prolongados y los incrementos de haberes siempre son por debajo del índice de precios al consumidor. El salario bruto promedio de las trabajadoras y los trabajadores registrados del sector privado muestra que el poder de compra se ha reducido. Al conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales les fue mucho peor, porque junto a las jubilaciones y pensiones explican lo central del ajuste y la caída del gasto público. La reducción de un cuarto del poder adquisitivo amenaza con profundizarse durante el año 2025 si continúa el brutal ajuste presupuestario sobre el gasto público. Un año de pérdida de derechos laborales y sociales es el resultado de la reforma laboral regresiva y en curso, más profunda aún que cualquier otra que se hubiera implementado en el pasado. En el informe analizamos los contenidos y las implicancias que las normas y reformas dictadas desde diciembre del 2023 a la fecha tienen para las personas trabajadoras, todas de corte antiobrero, antisindical y profundamente regresivas. Los capítulos relativos a regulaciones del trabajo, contenidos tanto en el DNU 7023 como en la Ley Bases, atacan con saña principios arraigados en nuestra sociedad, como la justicia social, la no discriminación y el principio de progresividad, que obliga al Estado a legislar en un único sentido, el de la ampliación de los derechos. Las decisiones de este primer año del gobierno de Milei combinan desregulación y desprotección laboral y social con represión de cualquier resistencia, y ello se concreta mediante el dictado de normas que no solo perjudican en forma directa a trabajadores y trabajadoras, reduciendo salarios, indemnizaciones y promoviendo el fraude mediante la legalización de figuras como la locación de servicios, sino que además convalidan el despido discriminatorio, terminan con la estabilidad del empleado público y provocan un efecto indirecto al desmoralizar y amedrentar a quienes tratan de defender sus derechos. Así, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, aumentan los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, bajo el paraguas de normas jurídicas que garantizan que estos números van a ir en aumento. En materia represiva, cuando Javier Milei asumió la presidencia, sumó a su gabinete en los ministerios de Seguridad y Defensa a la fórmula Bullrich-Petri, que había quedado tercera en las elecciones generales, una combinación que los potenció exponencialmente. A un año del inicio de esa gestión, atravesamos hoy por lejos la situación represiva de mayor voltaje e intensidad desde 1983, legitimada formalmente con una serie de medidas tomadas por resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación o por decretos presidenciales, que resulta inverosímil que no hayan sido cuestionadas y anuladas por el Poder Judicial ni objetadas por el Congreso de la Nación, a pesar de las múltiples iniciativas planteadas por organizaciones populares y profesionales para impugnarlas. Este panorama, además, promete empeorar con las reformas contenidas en proyectos de ley que hacen cola en diversas instancias del trámite parlamentario. En el informe repasamos las medidas ya tomadas en este primer año de gobierno, como el llamado protocolo antipiquete, la creación del Comando Unificado Urbano, el decreto que transfirió el Servicio Penitenciario Federal de la órbita del Ministerio de Justicia a Seguridad, el protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, el uso de armas de fuego largas por prefectura, la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad y otras. Luego analizamos los proyectos legislativos
en trámite, que incluyen la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el Instituto de la Reiterancia, aumentos de penas a los delitos típicamente usados para la represión de la protesta social, la legalización del gatillo fácil y la justicia por mano propia y la ley antimafias. En ese marco cobran relevancia las cifras de muertes por fusilamientos de gatillo fácil y bajo custodia, que ya superan ampliamente los totales del año pasado, y de la población carcelaria, con una sobrepoblación deliberadamente generada que no tiene relación alguna con las cifras comprobables de cantidad de delitos. Y también registramos los datos de las represiones a la protesta social ejercidas por las fuerzas de seguridad en todo el país y la modalidad adoptada en este primer año de gestión. Finalmente, nos pareció importante destacar 2 distritos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, que están operando como laboratorios represivos para el resto del país. Alertamos entonces sobre este verdadero cambio de régimen con la consecuente destrucción de todo el sistema de derechos y garantías que con tanto esfuerzo generaciones precedentes lograron construir. Antes de que continúe Ana con el informe, bueno, vamos también a mencionar y agradecer algunas presencias más que nos están acompañando en el día de hoy, como la compañera Leonor Cruz, secretaria de Género de la CTA Autónoma Nacional, los compañeros Néstor Heifet y Carla Rodríguez del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, Eliseo Mangieri de la KDH, Rubén Ciuró de Hacha y Tiza, y creo, bueno, Graciela Blancot puede ser de la Biblioteca Nacional, no sé si ya la habíamos mencionado. Así que bueno, ahora sí vamos a continuar con el informe, que recordamos lo pueden descargar acá con el QR que está, bueno, y está el compañero también José Schulman de Libres Les Queremos. Muchas gracias. En el desarrollo del informe se detallan también los efectos negativos de las políticas del gobierno de Javier Milei, que ha desmantelado políticas públicas clave en materia de derechos humanos y memoria, verdad y justicia, salud, educación, género y diversidad, ciencia y tecnología, a través de medidas como recortes presupuestarios, despidos masivos y la eliminación de programas esenciales. El gobierno ha incumplido sus responsabilidades en materia de protección de derechos. Por mencionar algunos de esos efectos negativos, en el presente resumen se advierte principalmente acerca del retroceso que implicaría desandar el resultado de la lucha histórica del movimiento de derechos humanos, ejemplar en el mundo, donde mucho de ello es lo que hoy está en riesgo ante la ofensiva del actual gobierno expresada, entre otras cuestiones, en su vaciamiento y desfinanciamiento. Enumeramos algunas de las observaciones que se profundizan en el informe. Expresiones de negacionismo, discursos de odio, ataques a referentes del campo de los derechos humanos y reivindicación de los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado. Entre ellos podemos mencionar el permanente hostigamiento a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, visita de diputadas y diputados de la Nación a represores y condenados por delitos de lesa humanidad y utilización de otros recursos jurídicos, como por ejemplo el habeas corpus, a fin de obtener beneficios teniendo en el horizonte una amnistía. Ingreso y acto de provocación en la ex-ESMA de una camada de egresados de este lugar que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, que aportaban información en los juicios que investigan y sancionan delitos de lesa humanidad y genocidio. Desmantelamiento del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social, MESIS, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Disolución de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo que se ocupa de la búsqueda de niñas y niños robados durante la dictadura, y desmantelamiento de los sitios de memoria
y áreas claves de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresada, entre otras cuestiones, decíamos, en el vaciamiento y desfinanciamiento de las mismas, que tuvo uno de sus ejes centrales en los despidos de los trabajadores y las trabajadoras y la paralización de las obras de mantenimiento y reparación. Bien, antes, Lilian, dame un segundo. No queremos ser hinchas, pero sí no queremos dejar de mencionar a los compañeros y compañeras que nos acompañan porque son parte de lo que hoy estamos presentando. Están, bueno, las compañeras de Canal Abierto que han estado siempre cubriendo las distintas actividades que nosotros realizamos desde la red, así que gracias a ellas. Jimena del monitor de la CTA, Beto González, secretario de organización de la CTA, Diego Ledesma, director de Interior de la CTA también, Maya de la PDH, Melanie del CODEC, los compañeros que están con Eliseo, Samantha y el compañero que ahora no me va a salir el nombre, pero gracias a todos. Josefina, que integra la Comisión de Comunicación, digo, me parece que está bueno ir nombrando, no queremos interrumpir mucho ni tampoco hacerla más larga, pero Emma, que anda corriendo siempre cada vez que detienen, de Correpi, detienen a un compañero o compañera después de las movilizaciones, Leonardo de la campaña La Peor Violencia es el Hambre, Pérez Esquivel, que nos acompaña y que sigue todo el tiempo el laburo que venimos haciendo desde la red. Está Sidi Medina también de Hermanos y Adriana Meyer, que es periodista, así que bueno, también agradecemos que nos estén acompañando. Bien. Lilian. Continúo. Ahora sí, Bueno. seguimos con el informe. Genial. Anticipándose, el presidente Milei inició su campaña electoral 2023 con un directo ataque a 3 pilares de las universidades públicas: la gratuidad, la autonomía, libertad de cátedra y cogobierno y su relevancia territorial. Una vez en el gobierno instrumentó una política explícita para vaciar, achicar y deslegitimar las universidades públicas. La cuestión del presupuesto se convirtió en el epicentro del debate, sin olvidar que es parte de un sistema de desmantelamiento de aquellos organismos estatales vinculados con el bienestar social y que, en particular, en educación, comenzó degradando el Ministerio a Secretaría y la Secretaría de Políticas Universitarias a Subsecretaría, y lo redujo al aspecto más mercantilista al incorporarlo al Superministerio de Capital Humano, sin dejar de mencionar la conformación del Frente Sindical de Universidades Nacionales para enfrentar en unidad y en articulación las políticas que el gobierno iba comunicando y haciendo. Este frente sindical fue el que lideró la articulación del otro gran frente, el Frente Universitario. Así se conformó un espacio novedoso de unidad: el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, y la Federación Universitaria Argentina, FUA, se sumaron al Frente Sindical para defender la universidad pública de las políticas del Gobierno Nacional. En el año de gestión ha desmantelado también políticas públicas clave en materia de género y diversidad, a través de medidas como recortes presupuestarios, despidos masivos y la eliminación de programas esenciales. El gobierno ha incumplido sus responsabilidades de proteger los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+, poniendo en riesgo su vida, salud y libertad. Las principales políticas afectadas incluyen la eliminación del programa Acompañar y el cierre de los centros de acceso a la justicia CAJ, así como el desmantelamiento de la línea 144 encargada de asistir a personas en situación de violencia. En junio de 2024, se cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, retrocediendo más de 30 años de institucionalidad y representación de los derechos humanos. Además, el gobierno ha desfinanciado políticas clave como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, y el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional, ENIA, y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Un ataque a los derechos fundamentales y a la tarea de prevención de abusos en las infancias.
Por último, y no por ello menos importante, se señala también la destrucción de las capacidades de las instituciones de ciencia y tecnología y los derechos correspondientes mediante la pulverización de sus presupuestos por parte del Gobierno nacional. Mientras a nivel mundial los estados sostienen la investigación básica y la de riesgo, en Argentina se está destruyendo el Estado desde adentro. El manejo discrecional del presupuesto nacional llevó a que los fondos para la ciencia y tecnología se redujeran a prácticamente la mitad a valores constantes. Por otro lado, el desfinanciamiento de las instituciones del CONICET, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las universidades, que realizan el 25% de investigación, interrumpe proyectos y programas, genera la fuga de cerebros y se lesiona toda una serie de derechos como el derecho al conocimiento, al trabajo, a la salud, al ambiente sano, a la alimentación, a la energía, a la comunicación, todos incorporados a la Constitución Nacional. ¿Cierro? El cambio de paradigma que significó la reforma constitucional de 1994 y la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos ha sido puesto en crisis por este gobierno, sin que podamos advertir aún el grado de deterioro que este rumbo causará en las mayorías sociales. Bien, muchas gracias, Paula. Hasta acá el resumen del informe. Antes de continuar con la actividad, seguimos también con algunas menciones. Está la compañera Dolores Fenoy, de Incidencia Feminista, Gerardo Echeverri, de la Liga, Arturo el Negro Quiñoa, de la APJ de Bancos Oficiales, la compañera Beatriz Raglan. También está, Paola Gallo, de la AJ, y Guillermo Pérez Crespo, el nuevo presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, así que también los felicitamos por sus nuevas responsabilidades. Muchas gracias a todos y a todas ellos. Continuamos con Adolfo. Y sí, nos gustaría Si les parece que Adolfo haga algunas consideraciones, valoración sobre lo que se acaba de decir y después, si les parece, iniciamos algún intercambio. Claudia. Por ahí antes de que Adolfo nos diera unas palabras, queríamos hacer una mención particular a la Comisión de Comunicación de la Red, que hacen un esfuerzo enorme justamente por plasmar ideas y que queremos que en un flyer pongan 10 hojas o que sinteticen algo que es muy difícil y que esa comunicación pueda llegar a todos y todas. Y que muchas de las personas que participan lo hacen, obvio, como todos que estamos en la red, a voluntad, sin ser comunicadoras o comunicadores, pero que sepan que le ponen la garra, las placas con las guardias jurídicas, los flyers, todo, las cartillas, así que un aplauso para ellas, donde no hay horario, además de sus laburos, de sus espacios de organización, no hay horario cuando tenemos que salir y publicar en las redes. Ahora sí, Adolfo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que después de escuchar el informe que todos conocemos, desde distintas perspectivas, uno quiere gritar, paren el mundo, me quiero bajar. Pero como no hay otro mundo, lo otro es ciencia ficción, tenemos que subirnos al mundo y trabajar, resistir, que es lo que intentamos hacer. No desconocemos el informe y los felicito poder llegar a una síntesis así que se pueda difundir no solo en el país, sino fuera del país. Vamos a tratar de difundirlos. También me acuerdo de Luther King, ese luchador con sus hermanos de color, que decía que no le dolía tanto el silencio de los represores como el silencio de los buenos, entre comillas, ¿no? Porque hay demasiados silencios y demasiadas traiciones.
Pero también tenemos que rebobinar, pensar con un sentido crítico para no volver a cometer los mismos errores. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cuáles fueron las fallas de no poder o no querer construir políticas a mediano y largo plazo? Este gobierno no llegó ahí porque vino de los cielos, como dice, o de los infiernos, como digo. ¿No? Eso. Pero tenemos que ver, tomar la iniciativa y no esperar que nos dé los golpes en la cabeza para reaccionar. Porque eso es lo que hacemos. Estamos esperando que nos golpeen, ver qué hace. No tenemos que dejarle la iniciativa. Tenemos que tomar la iniciativa y tener para esto una estrategia de lucha. Quiero recordar algunas cosas. Se presentaron 2 pedidos de juicio político. Hasta ahora no se logró el número de diputados y diputadas. ¿Qué pasó con esto? Llevamos varios meses y no se logra avanzar, no un juicio político a este presidente que tenemos, sino a todo su gabinete. Y estamos varados aquí. Faltan, según me informaron, 5 diputados y diputadas para llegar al número necesario del juicio político. No se logró hasta el momento. Esto tiene que ver con la posición de los diputados y diputadas en el Congreso. Hay quienes venden por 30 monedas. Y esto también hay que decirlo y hay que ponerlos en evidencia, porque esto es una forma de salir de la oscuridad, porque hay quienes en la sombra se esconden en la sombra. El otro, hay cosas gravísimas en el interior del país, no únicamente aquí en Capital, Buenos Aires, en el interior del país, la desolación, las persecuciones a los pueblos originarios, que le están sacando las tierras, persiguiendo. Hasta la legislatura de Mendoza dice que los mapuches no son argentinos y que son terroristas y delincuentes. Entonces, pero los medios de comunicación, que realmente es lamentable. ¿Dónde están los periodistas? Las periodistas. Creo, y hay algo también que es muy grave en todo esto, la actitud del Poder Judicial. Tenemos que apuntar también al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia que avala las injusticias. Son los ejes, porque si supuestamente esta democracia se sustenta en 3 poderes, esos poderes no existen. Porque tenemos el informe. ¿Qué vamos a hacer con el informe? Lo vamos a distribuir, pero ¿quiénes lo tienen que leer?
¿cómo va a llegar a la Corte Suprema de Justicia? Cuando vino aquí el Malón de Jujuy, estuvieron también como 2 meses en Plaza Lavalle. Hemos pedido reunión con la Corte Suprema de Justicia, imposible. Imposible. Son cómplices. A mí no me preocupa Milei. Sí me preocupa los diputados, la diputada, la justicia. Y esa justicia de Comodoro Pro. Eso me preocupa. Porque se dice, la democracia es el derecho de igualdad para todos y todas. Pero yo tengo que decir, lo repito, no creo en esta democracia delegativa. Que entregamos todo el poder en quienes lo gobiernan y al día siguiente de votar estamos en un estado de indefensión total, tanto como constitucional y jurídica. Tenemos que repensar la democracia que tenemos, porque hablamos de la democracia, de los derechos y de la democracia, son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracia. Siempre recuerdo a mi compañero de caminada, Eduardo Galeano, que dice que más que democracias, estos son democraduras. Y Eduardo jugaba siempre con las palabras. Era un creador de las palabras. Entonces, estamos en esta... falta poco para las elecciones. ¿Qué pasa? ¿No? Yo pienso que hay que plantear las cosas a fondo hacia la democracia participativa, donde el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos de poder. Porque este gobierno va a vender el país y aquí los otros 3 años nos vamos a quedar sin país. Va a vender hasta el obelisco. Y esto es grave. ¿Cómo defendemos la conquista después de tantos años de lucha contra la dictadura para fortalecer, aunque esta incipiente democracia, fortalecerla? Entonces, estamos frente a un desafío muy, muy grave. Miren, antes de las elecciones, en el CCCAN, que ahora le quieren cambiar el nombre, le cambiaron el nombre, dije algo que, por favor, no voten a su verdugo. Pero los jóvenes, muchos jóvenes que no tienen memoria, lo votaron. Y aquí lo tenemos. Lo votaron muchos con las broncas del fracaso de los gobiernos anteriores. Entonces, tenemos que remar contracorriente. La situación no es fácil, pero yo lo único, y es muy importante este informe, tenemos el desafío que aún remando contracorriente, tenemos que generar alternativas. Porque si vamos a hacer más de lo mismo, es un fracaso. Un fracaso de las dirigencias políticas, un fracaso de no acompañar el reclamo de los pueblos.
hemos lanzado la campaña contra el hambre. Fíjense ustedes, la misma UNICEF con que estuvimos reunidos señala en su informe que 1 millón de chicos y chicas se acuestan todos los días sin comer. Esto no es justo. La agricultura familiar. Es tremendo lo que está pasando. Nos estamos quedando sin las alternativas alimentarias. Y le voy a decir, yo soy como miembro de la FAO, en Roma, en un congreso internacional, con 193 países presentes, siempre se habló de la seguridad alimentaria. Todos los países hablaban de la seguridad alimentaria, pero nadie hablaba de la soberanía alimentaria. Y si no hay soberanía alimentaria, no hay seguridad alimentaria. Y hoy hasta este gobierno nos quiere robar, como la distribución de alimentos que a través de la acción jurídica de algunos jueces que todavía mantienen una ética, reclaman y exigen al gobierno la distribución de alimentos. Pero hay una impunidad total. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos para poner freno a esta situación que vivimos? Quejarnos únicamente, la resistencia de las movilizaciones. Tenemos que tener la fuerza, la creatividad para poder enfrentar, es decir, resistir. Y yo siempre les digo, miren, lo único que nos queda es la rebeldía. Es la rebeldía. Miren, con la cuestión de la Universidad de las Madres, a mí me sorprende, y yo sigo en la UBA, el silencio de las universidades nacionales. El silencio. No puede ser. ¿Qué hacemos? ¿No estamos cuidando qué? El individualismo. Me salvo yo y que los demás revienten. No. Aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Porque este proyecto, sí hay dinero para la compra de armas. Pero si vemos un poco más allá, yo no me quiero extender en esto, simplemente colocar algunos ejes. La relación de nuestro país, que se habla en nombre del país, de cada uno y una de nosotros, a nivel latinoamericano, es un desastre. Ya lo hizo Macri, que destruyó la UNASUR. Y aprovechó que tenía la presidencia en UNASUR para destruirla totalmente. Pero está destruyendo las relaciones con los países hermanos, lo que está haciendo con Brasil, con lo que quiere hacer con el Mercosur. Y así que estamos en la lona o con el horno encendido. Que no nos cocinen. Así que a resistir y no bajar los brazos, porque esta situación del país nunca la vivimos. Vivimos el terror de una dictadura, pero no esta situación, que es semejante a la destrucción de la dictadura, pero es un gobierno que tiene el aval de un pueblo que lo eligió. Es un desafío.
Así, mucha fuerza, mucha esperanza y permítanme recordar a Norita. Hasta la victoria siempre. Les agradecemos a cada uno y a cada una por acompañarnos. Este informe, como decíamos en la presentación, es un piso y que bueno, y hay que seguir Muchas gracias. luchando, peleando y batallando. Y gracias.